En estos días, cuando el planeta se estremece no solo por desastres incesantes, sino también por una ceguera espiritual omnipresente que envuelve el mundo como una niebla impenetrable, la humanidad siente una tensión creciente. Ha llegado el momento en que los cielos ya no susurran advertencias, sino que claman a voz en cuello a la razón y al corazón de cada uno. Su voz se escucha en los impetuosos vientos, en las llamas furiosas, en el silencio ominoso que presagia la catástrofe y en las inesperadas nevadas que caen sobre tierras que nunca antes conocieron el manto de hielo. En respuesta a estas señales, muchos comienzan a levantar la mirada, no tanto por un miedo animal, sino por una premonición inexplicable y profunda. La sensación de lo inevitable que se avecina se hace cada vez más palpable. Algo grandioso se aproxima. Que el que tenga capacidad para oír, preste atención a esta llamada. Recordemos eventos recientes, como una misteriosa niebla descendió sobre Ciudad de México, tan densa e inexplicable que parecía tejida de ceniza ingrávida, y las luces de la ciudad parpadeaban en su velo, creando la ilusión de ángeles flotando silenciosamente sobre las calles. Entonces, innumerables personas, impulsadas por un impulso inexplicable, salieron a sus balcones sin comprender la verdadera razón de su inquietud. Un fenómeno místico similar conmovió una de las aldeas remotas, situadas cerca del antiguo Cusco. Allí, los pastores se despertaron repentinamente en medio de la noche por el sonido agudo y escalofriante de una trompeta. Ninguno de ellos sostenía un instrumento, ningún cuerno emitía melodía, pero el cielo mismo parecía vibrar con esa nota etérea. Y un anciano, que apenas un mes antes había sufrido la más profunda pérdida al perder a su hija, solo susurró, mirando en la oscuridad silenciosa: «Esto no es solo viento, es una llamada, Niwalos». Por lo tanto, es de suma importancia no ignorar este creciente llamado, pues el Creador del universo ya no se limita a un suave susurro, sino que clama a voz en cuello. Su grito se escucha en las tormentas devastadoras que asolan continentes, en los incendios indomables que consumen California, en las nevadas anómalas que inmovilizan Texas y en la misteriosa aparición de ovejas que desaparecen sin dejar rastro ni pastor. El mar clama a voz en cuello, borrando sin piedad ciudades enteras en Japón. El planeta mismo gime, y el alma sensible del ser humano no puede dejar de sentir este profundo dolor. Todos estos eventos no son simplemente una sucesión de coincidencias, errores climáticos molestos o el ruido cotidiano de la civilización moderna. No son otra cosa que el poderoso eco de las trompetas de Dios que resuenan a través del tiempo. Cada uno es libre de elegir escuchar esta advertencia formidable o, por el contrario, cerrar obstinadamente sus oídos. Observen atentamente lo que sucede, porque el velo del tiempo que nos separa del futuro se está rasgando rápidamente. Israel se encuentra en estado de alerta constante. Ucrania está envuelta en llamas de guerra y China reúne activamente sus ejércitos. Las economías mundiales se derrumban bajo el ataque de fuerzas invisibles, pero el corazón humano sigue creyendo ingenuamente que controla por completo el curso de los acontecimientos. ¿Cómo puede la simple arcilla dictar condiciones a su alfarero? El autor no busca infundir miedo en el corazón de los lectores. Adopta la posición de un padre, no de un castigador, y como un progenitor, considera su deber transmitir la verdad, incluso si ésta puede resultar amarga. La esencia de esta verdad radica en que la salvación de la Iglesia no se encontrará en sus estructuras terrenales o riquezas acumuladas, sino exclusivamente en la santidad de sus seguidores. No en sí. Es la santidad
la que se presenta como el único ancla segura en medio de la tormenta que se avecina, como una luz que guía en la oscuridad, en el momento en que los mensajeros celestiales procedan a recoger las almas elegidas. Y como se afirma, este proceso ya ha comenzado. El autor fue testigo de la revelación de un anciano de Argentina que, tras experimentar 3 episodios de muerte clínica, relató una visión de una escalera de fuego y una voz que proclamó: díganles que se preparen. ¿Acaso no se dan cuenta? Señales como estas se están extendiendo por todo el mundo. En los ríos de Perú se observa que el agua se tiñe de un tono carmesí. En el cielo sobre Panamá, en medio de nubes sombrías, apareció una cruz luminosa. En Colombia, los pequeños habitantes escuchan en sueños, llamados al ayuno y la abstinencia, una figura manifestada entre las nubes celestiales en Nueva York, aterrorizó a miles de personas. ¿Es posible encontrar una explicación a estos eventos dentro del marco de la ciencia o las teorías políticas? El autor está convencido de que no, pues son manifestaciones de la voluntad divina. Es su misericordia ilimitada la que sigue clamando a la humanidad, ofreciendo un camino de salvación, no una condena inmediata. Se reconoce que tales afirmaciones pueden parecer demasiado grandiosas, pero ¿acaso el mismo Cristo no advirtió sobre esto? ¿Acaso no dijo que, así como el relámpago que brilla del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre? ¿Acaso no pronunció también: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca? América Latina, este continente asombroso, siempre se ha presentado como una tierra donde se entrelazan inseparablemente la fuerza elemental y una fe profunda e inquebrantable. A lo largo de su historia, sus pueblos han soportado el embate de dictaduras implacables, han sobrevivido a terremotos devastadores, han enfrentado amargas traiciones, y a pesar de todo esto, su convicción espiritual ha permanecido inquebrantable. Es por ello que se expresa una profunda certeza de que es aquí donde nacerá la primera llama del auténtico despertar espiritual. Este renacimiento, como se subraya, no estará dictado por el miedo o el afán de un espectáculo externo, sino que se arraigará en un amor puro y desinteresado, porque solo el amor, se afirma, abre el camino al arrepentimiento sincero, y solo el arrepentimiento, a su vez, abre las puertas a la eternidad. En relación con esto, se emite un llamado urgente a los habitantes del continente: regresar a los orígenes de la comunión orante, redescubrir los textos sagrados, arrodillarse con humildad y reverencia no ante las riquezas perecederas o los gobiernos terrenales, sino ante aquel en cuya mano reposa todo el universo infinito. Se subraya que aún queda un tiempo precioso. Todavía no ha sonado la última y decisiva llamada de la trompeta, y aún no ha llegado el momento de un cambio completo e irreversible, cuyo símbolo no es el hielo derretido en el sur. El autor declara que sus palabras no se dirigen a ellos desde una posición distante de observador externo, sino con la profunda implicación de un testigo, no como un líder investido de autoridad, sino como un hermano en espíritu que experimenta un profundo dolor al contemplar lo que sucede en el mundo, las guerras que se encienden, los incendios devastadores, los fenómenos inexplicables en las alturas celestiales, los ríos que cambian su color natural y, lo que es especialmente preocupante, los niños que han perdido la costumbre de orar. En este momento, el autor siente cómo el Espíritu Santo impregna su ser, sacudiendo su alma hasta lo más profundo. Se subraya que la humanidad no solo atraviesa una serie de duras pruebas. El mundo se encuentra en dolorosos dolores de parto, que anuncian la llegada de una nueva era,
tal como fue predicho por el Señor. Los futuros terremotos, conflictos militares y períodos de hambruna, todo esto es solo el principio de las angustias predichas, porque la tierra, a pesar del aparente desorden, no lleva en sí el caos, sino la purificación, no engendra destrucción, sino el presagio de un gran despertar. En Bolivia, según el relato, tuvo lugar un encuentro con una mujer llamada María, una humilde maestra. Ella compartió la historia de su pequeño hijo. Una noche, el niño se despertó, se acercó a la ventana y mirando en la oscuridad, susurró suavemente: «Vienen los ángeles con trompetas». Es notable que el niño no conociera la Biblia ni hubiera escuchado nunca sermones. Sin embargo, a la mañana siguiente, en su ciudad se cortó repentinamente la electricidad y todo el barrio escuchó un sonido como ningún otro. Era un rugido profundo y prolongado que parecía vibrar en el pecho mismo. La gente salió a las calles, sumida en la perplejidad, ya que nadie podía explicar lo que sucedía. María, en cambio, lloraba, pero sus lágrimas no eran de miedo, sino de un profundo reconocimiento. Su alma, según sus palabras, sabía con certeza, no era un sonido de destrucción, sino un anuncio. De hecho, se observa que todo alrededor se acelera y las estructuras habituales comienzan a derrumbarse. Esto se hace evidente para todo aquel que está dispuesto a ver. La naturaleza misma parece perder su paciencia. Los océanos se elevan, sus aguas avanzan sobre la tierra. Las tormentas pasan como espadas afiladas y los huracanes azotan la tierra como jinetes furiosos. El sol arde con una fuerza tan implacable que tierras enteras en Centroamérica se convierten en desiertos abrasados. En otras regiones, la lluvia cae como si el cielo llorara inconsolablemente. Estos ya no son simplemente fenómenos meteorológicos, es un clamor profundo y desesperado. Lo divino no se enoja como los humanos, clama como un padre que insiste en llamar a corazones que permanecen cerrados. Sorprendentemente, en Nicaragua, en las aldeas más pobres, donde no hay electricidad ni internet, se elevan más oraciones que en muchas grandes ciudades. Allí la gente se reúne bajo las estrellas para cantar salmos, y es allí, se afirma, donde ocurren verdaderos milagros. Cuentan que en una de esas aldeas, después de un trueno ensordecedor, un pilar de luz descendió del cielo, y a pesar de la furiosa tormenta, ninguno de los habitantes murió. Las casas fueron destruidas, pero el crucifijo que estaba al borde del camino permaneció completamente intacto. En el momento actual, mientras estas palabras resuenan, en algún país distante explota una bomba, sacudiendo la tierra y sembrando destrucción. En este caos, un niño pequeño llora inconsolablemente, separado para siempre de sus padres por la metralla despiadada. En otro lugar, una densa niebla ha cubierto la pista de aterrizaje, impidiendo que un avión despegue, como si la propia naturaleza contuviera la respiración. El continente africano está envuelto en llamas de conflictos interminables, y Europa se estremece por la incertidumbre. Israel permanece en estado de constante vigilancia, y en América una profunda inquietud, confusión y un miedo latente se disfrazan hábilmente de cotidianidad, ocultándose tras la fachada de la normalidad. Sin embargo, a pesar de todas estas conmociones, no dejan de recordar, existe una roca inquebrantable, y esa es Cristo. Él permanece inmutable, porque es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si las personas confían en Él, ninguna prueba podrá quebrantarlas. Si el Evangelio permanece en sus manos y la misericordia llena sus corazones, ninguna ola furiosa podrá ahogar su fe. Un llamado especial se dirige a pastores, misioneros y catequistas. Se les recomienda encarecidamente no guardar silencio.
Cuando la tierra misma se estremece por gritos de dolor y desesperación, la Iglesia no puede permitirse hablar en susurros. No deben temer proclamar la verdad de que el fin que se aproxima no es en absoluto un presagio de horror, y que la venida de Dios no debe causar pánico, sino traer consigo una gran esperanza. Esto debe hablarse no solo con profundo amor, sino con ardiente convicción, porque si ellos no asumen esta misión, ¿quién la cumplirá? Si no es ahora, ¿cuándo será el momento adecuado para una proclamación tan vital? Estando en Puerto Rico, el narrador conoció y abrazó a un joven que le contó sobre los cambios radicales en su vida. Estos cambios ocurrieron después de que fuera testigo de un fenómeno extraordinario. Entre las nubes sobre el mar se le apareció una figura resplandeciente con los brazos extendidos. Asombrado por esta visión, el joven se arrodilló directamente sobre la arena. Mientras algunas personas a su alrededor se burlaban de él, no les respondió, concentrándose en la oración. Más tarde le confesó al narrador: me di cuenta de que necesitaba perdón. Y no lo necesito mañana, sino ahora mismo. Este caso sirve como una clara confirmación de la esencia del tiempo en que viven las personas. Este tiempo no admite demoras, exige acciones inmediatas. La Iglesia, en esencia, no se limita a muros de piedra. Es una llama que arde en el corazón de los creyentes. Y aunque se sabe que donde se reúnen 2 o 3, allí está Cristo, hoy Él no llama solo a reunirse, sino a despertar. Hoy no basta con orar, es necesario ser luz para el mundo. No basta con esperar, es necesario velar, porque, como dice la Sagrada Escritura, en la hora en que las personas menos lo esperan, vendrá el Hijo del Hombre. El orden mundial actual, al parecer, se ha desviado de su curso verdadero, no en dos. Incluso entre quienes profesan principios cristianos, se observaba una preocupante mezcla de conceptos. La misericordia a veces se sustituía por una fría indiferencia. El amor verdadero se transformaba en permisividad y libertinaje, y el anhelo de paz se percibía erróneamente como una manifestación de cobardía. Sin embargo, como se subrayaba, el Sagrado Evangelio no deja lugar a dudas. El camino a la salvación y la rectitud es extremadamente estrecho, y solo las almas verdaderamente santas son capaces de transitarlo. La santidad, en este contexto, no se definía como una perfección impecable, carente de todo defecto, sino como una obediencia profunda y sincera. Es una decisión consciente y diaria, cuando el ser humano elige escuchar, no la voz vana de las tentaciones mundanas, sino el llamado eterno que emana de la esfera divina. A la luz de estas profundas reflexiones, él exhortaba insistentemente a sus oyentes, dirigiéndose a ellos con una súplica sincera, que no demoraran el arrepentimiento, no se avergonzaran de derramar lágrimas de contrición, no pospusieran para después la confesión salvadora y no retuvieran el tan necesario perdón. Debían devolver la pureza perdida a sus corazones y encender de nuevo el fuego ardiente en sus ojos. Expresaba su firme convicción de que la humanidad aún era capaz de dar una respuesta digna a los desafíos del tiempo. Podrían levantarse, pero no solo para defenderse de amenazas externas, sino para resplandecer con una luz brillante, iluminando el mundo circundante. Anoche, durante horas de profunda oración, el Espíritu de Dios, en una visión profética, lo transportó hacia aquellos que sufren en silencio. Ante sus ojos se desplegaron escenas de verdadero dolor. Observó familias unidas alrededor de la tenue luz de una sola vela, después de un huracán devastador que las dejó sin hogar. Vio a soldados exhaustos regresar a sus casas, desprovistas de puertas y paredes, símbolos de la paz perdida. Contempló a una mujer
inmóvil en su dolor ante las ruinas carbonizadas de su iglesia, donde entre las cenizas se erguía solo una cruz solitaria. Y entonces escuchó claramente una voz que proclamaba: «Yo estoy con ellos, no con los que están en una falsa sensación de seguridad, no con los que se ahogan en la abundancia y se entregan a un sueño sereno, sin conocer las preocupaciones, sino con los de corazón quebrantado, con los que lloran, con los que buscan, pero aún no encuentran. Con ellos, Emmanuel, Dios con nosotros». La humanidad, al parecer, no solo atraviesa una época de considerable inestabilidad. Según algunos, se encuentra al borde de una gran culminación, un momento cumbre en la historia. Esta culminación, se afirma, no se formará por los resultados de elecciones, las fluctuaciones económicas o los complejos esquemas geopolíticos. Su esencia se determinará exclusivamente por la luz interior que brilla en los corazones humanos, porque mientras unos continúan en interminables disputas y altercados, otros ya perciben claramente los pasos. Son los pasos de aquel que viene a juzgar con misericordia infinita y a otorgar salvación con gran poder. Por todas partes se siente que Cristo está cerca, y numerosas señales lo anuncian mucho más elocuentemente que cualquier palabra. No hace mucho, el narrador se encontraba en Chile, en un modesto pueblo de pescadores, donde, durante una furiosa tormenta, los lugareños fueron testigos de un fenómeno extraordinario. En los cielos apareció una figura que recordaba una mano extendida sobre la superficie del mar. Numerosos testigos confirmaron lo visto. Algunos de ellos estaban sumidos en una profunda ansiedad. Otros, por el contrario, elevaban fervientes súplicas, y otros se apresuraban a registrar lo sucedido con sus dispositivos móviles. Sin embargo, un niño de 8 años, sin dudar, se arrodilló en la arena húmeda y comenzó a pronunciar las palabras de la oración: «Padre nuestro que estás en los cielos». Más tarde, en conversación con este niño, el narrador le preguntó por sus sensaciones. El niño respondió simplemente: «Papá, él nos estaba mirando, sabía que éramos pequeños». En ese momento, el narrador se sintió profundamente conmovido y no pudo contener las lágrimas, porque en esas palabras infantiles resonaba una verdad profunda, pero olvidada. El Altísimo nos ve a cada uno de nosotros. Las personas no están perdidas ni olvidadas. Él las mira atentamente como un Padre amoroso, como un pastor solícito, como un Salvador omnipotente. Y cuando la humanidad comprende esta sencilla verdad, se le revela otra dimensión del ser. Entonces se comprende por qué los rebaños de ovejas a veces surgen de la niebla, sin dejar rastros visibles. Por qué los sonidos de trompetas resuenan sobre las extensiones nevadas en Texas. Y por qué los contornos difusos en las nubes a unos los sumen en la confusión, mientras a otros los llevan a una profunda transformación espiritual. Todo esto, se supone, son signos de la llamada que ha comenzado, una poderosa invocación espiritual, un proceso de separación. Se busca ahora no una religiosidad formal y externa, sino una fe verdadera y viva, que arda en los corazones como una llama inextinguible. En Colombia, una mujer contó la historia de su madre ciega, quien una noche pronunció palabras asombrosas: «La luz está por todas partes, la siento». Esta mujer, que no había visto durante 20 años, esa noche sintió la luz como si estuviera directamente ante el Creador. Su hija testificó más tarde: «Al día siguiente, mi madre abandonó este mundo, pero su rostro resplandecía». La comprensión humana no siempre es capaz de abarcar tales fenómenos en su totalidad. Sin embargo, se sabe que el Espíritu se manifiesta en los corazones humildes, en las profundidades secretas del ser. Allí,
donde no hay cámaras de vigilancia, pero sí rodillas dobladas. Sobre los vastos territorios de América Latina se despliega actualmente un poderoso frente espiritual. No es una guerra carnal en el sentido habitual, sino una batalla encarnizada por las almas, por aquellos que se sumergen en el engaño, que están dominados por la lujuria, que están cautivos de la soberbia, por aquellos que han cambiado la verdadera fe por la rutina cotidiana, y por aquellos que solo se sirven a sí mismos y no al Señor. Sin embargo, Dios los busca incansablemente, de la misma manera que un pastor va tras la oveja perdida, o como un padre corre al encuentro de su hijo pródigo. La pregunta es, ¿tendrá la gente el valor de regresar? Este es un desafío verdaderamente serio, ya que no se trata simplemente de reconocer los propios errores, sino de una capitulación total, de entregarse al amor, de someterse a la verdad, de entregarse a Cristo, y esto sin duda requiere una verdadera valentía. La fe no es una manifestación de debilidad, es un fuego ardiente, es la valentía de una madre que a pesar de la pobreza enseña a su hijo a orar. Es la fuerza inquebrantable de un hombre que encuentra la Biblia entre los escombros de un mundo destruido. Es el llanto sincero de un joven que confiesa su pecado a solas con Dios. Los signos y presagios se multiplican por todas partes, en el cielo inmenso, en la tierra firme, en las profundidades del corazón humano, y su aparición no es en vano. Lo divino no realiza milagros para un espectáculo o una simple impresión. Se dirige al hombre llamando, regresa, mira, llamo a tu puerta, estoy aquí, no en vano. Y si a pesar de todas estas señales evidentes, las personas permanecen indiferentes, ¿acaso no es esto más horrible que cualquier calamidad, más terrible que la catástrofe más grande? Suena un llamado paterno insistente para que las almas no se enfríen, para que el calor del corazón no se apague. Es necesario abrirse al Espíritu Santo, dirigiéndose a Él con una súplica sincera. Reaviva en mí la llama de nuevo, que tu fuego incinere todo lo falso, todo lo vano, todo lo muerto. Queda muy poco tiempo, y nadie sabe ni el día ni la hora, pero se sabe con certeza que cuando todo alrededor se estremece, el hombre debe permanecer inquebrantable sobre la roca, y esa roca es Cristo. Mucho de lo que se observa hoy en el mundo parece extraído de las páginas proféticas del Apocalipsis, como si antiguas predicciones cobraran vida. Sin embargo, esto no es motivo de pánico, sino un llamado a la vigilancia incesante. A menudo se le pregunta, ¿realmente la humanidad se encuentra en los últimos tiempos? La respuesta es inequívoca. Habitamos en el único tiempo posible para la salvación, ahora mismo, no en el pasado, lleno de engaños, ni en el futuro, que nos es desconocido. Mientras el ser humano respira, es llamado, si escucha, tiene una responsabilidad. Sin embargo, la tristeza más profunda no la causan tanto el estallido de guerras o desastres naturales, como el entumecimiento del alma, la indiferencia y la arraigada costumbre del mal. La humanidad ha llegado a tratar lo sagrado como un objeto de disputas interminables y el pecado como motivo de vanidosa soberbia. Pero Dios nunca eleva el pecado al estatus de norma. Él, sin duda, ama al pecador, pero de ninguna manera justifica sus transgresiones. Y la humanidad ha construido una civilización en la que la pureza es objeto de burla, mientras que la depravación es activamente alentada. En el lejano El Salvador, en medio de la confusión general, se acercó al narrador una anciana, apretando con cuidado una fotografía descolorida. Mi hijo desapareció en medio de este caos, dijo con amargura. No sé si está vivo, pero cada noche leo el Salmo sin falta y enciendo una vela, porque si de repente dejo de creer,
sin duda dejaré de respirar. Esta profunda y sincera confesión hizo reflexionar. Ahí está, la fe auténtica y viva, no una representación teatral, no una rutina vacía, sino el aliento mismo del alma, su fuente vivificadora. El Altísimo escucha precisamente esa fe, y Él está mucho más cerca de ella que de la multitud de micrófonos instalados en majestuosos templos. Por lo tanto, si la humanidad no regresa a este corazón simple y puro, capaz de tal profunda confianza, la oscuridad sin duda la engullirá. El mundo moderno ofrece insistentemente luces engañosas, pantallas parpadeantes, entretenimiento interminable, ruido ensordecedor. Sin embargo, todo esto no trae verdadero consuelo, sino que solo distrae de lo esencial. Y en esto radica la paradoja del ser actual. Las personas lo saben todo, pero se pierden lo principal, lo leen todo, pero descuidan la verdadera palabra, y escuchan todas las voces, excepto la voz de aquel que las creó. En nuestros días, el Altísimo envía señales no para infundir temor, sino movido por un amor ilimitado. La nieve caída en Guatemala, donde nunca se había observado un fenómeno similar, las nubes resplandecientes que iluminaron el cielo sobre Panamá, los majestuosos pilares de luz que surgieron sobre Colorado, las cruces que aparecieron en el cielo sobre Houston, los niños en Quito que relatan sus visiones nocturnas. Todo esto no son fantasías místicas, sino manifestaciones de su misericordia. El Señor no destruye muros, Él busca penetrar en los corazones. Y si las personas no los abren de par en par, por su propia voluntad se sumergirán en la oscuridad. En el Evangelio de Mateo se contiene una advertencia. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Este es el verdadero diagnóstico de la sociedad moderna: frío, indiferencia generalizada. Se manifiesta cuando las personas pasan indiferentemente ante la muerte ajena, cuando las familias se desintegran, y en lugar de ayuda activa, solo se entablan discusiones teóricas vacías, cuando la Iglesia se convierte en un simple foro de debates, perdiendo su esencia de fuego vivo. La humanidad pierde su fuerza porque pierde el temor de Dios. Y sin temor de Dios no puede haber verdadera sabiduría. En Paraguay, el observador fue testigo de una escena conmovedora. Un niño pequeño lloraba durante la misa, escuchando una sencilla homilía. Cuando se le preguntó la razón de sus lágrimas, respondió con la espontaneidad infantil, como si el mismo Dios me hablara. ¿Acaso no reside en esto el poder innegable de la palabra divina? Pues no es solo tinta sobre papel, no es un conjunto de símbolos, es aliento vivificador, es una espada afilada que penetra en las profundidades del alma y al mismo tiempo un bálsamo curativo que trae consuelo. Si la humanidad vuelve a sus enseñanzas, encontrará la verdadera vida. Si lo olvida, estará condenada al olvido espiritual, porque como dice la antigua Escritura, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El autor hace un llamado insistente, sobre todo a los jóvenes, no ceder a las tentaciones mundanas y no vender su alma al mundo vano. Constantemente les inculcarán que no existen verdades absolutas, que los conceptos de bien y mal son solo opiniones subjetivas y que la fe es exclusivamente un asunto privado de cada uno. Sin embargo, Cristo proclamó claramente: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Él no admitió compromisos ni medias tintas, no dejando lugar a matices morales. Y si las personas existen en un estado a medias, su muerte espiritual resultará completa e irreversible. Verdaderamente bendito es aquel que es capaz de aceptar la verdad inquebrantable, incluso cuando todo el mundo circundante está sumido en mentiras y engaños.
Su corazón se desborda de dolor cuando ve que en algunos rincones del mundo la Iglesia se vuelve lánguida, inerte, temerosa de causar desagrado o incomodar a alguien. Pero Cristo no llamó a sus seguidores a buscar la aprobación universal. Los llamó a ser la sal de la tierra, la luz del mundo y una llama inagotable de fe. Y si esa llama se apaga, es solo porque la gente no se esfuerza por mantenerla. Que esta parte del mundo, donde la fe fue crucificada en la cruz de la necesidad y las privaciones, pero renació entre cánticos solemnes y velas parpadeantes, se levante con nueva fuerza. Que América Latina vuelva a brillar como un faro de esperanza, que eleve su voz en una palabra profética. Que los ancianos profeticen, que los niños vean sueños proféticos enviados por el Espíritu, que las madres eleven sus manos en oración por el futuro de sus hijos, porque viene un gran día, no un día de horror, que todo lo consume, sino un día de luz, deslumbrante. Sin embargo, esta luz dividirá a los justos de los injustos, y quien no esté preparado será cegado por su resplandor, mientras que quien esté en vigilia y preparación encontrará la salvación. Ahora mismo, mientras la persona atiende a estas palabras, quizás sobre su casa se extiende una serena calma. Tal vez no haya tormenta que presagie, ni truenos, ni otras señales. Todo tiene una aparente normalidad. Sin embargo, hay que escuchar. Incluso el silencio tiene su voz. A veces es el más fuerte de todos, porque en la quietud, el Altísimo no solo llama a través de grandes calamidades, sino también a través de un susurro apenas perceptible que penetra en los rincones más recónditos del alma. ¿Dónde estás, Adán? Preguntó el Señor en el jardín del Edén. Hoy Él sigue haciendo la misma pregunta. Él busca. Su llamado resuena no en las paredes tangibles de la morada, sino en el espacio secreto del corazón humano. En Argentina, el narrador conoció a un hombre llamado Tomás. Este hombre llevaba una vida marcada por la total ausencia de interés espiritual y una profunda apatía hacia las cuestiones de fe. Una noche, Tomás vio una cruz resplandeciente en el cielo sobre su ciudad. Este fenómeno celestial permaneció invisible para todos los demás. Intentó ignorar lo que había visto, pero fue en vano. En su mundo interior, algo cambió irrevocablemente. A la mañana siguiente, Tomás cruzó el umbral de una iglesia por primera vez en 20 años. No pronunció una palabra, solo lloró en silencio. El narrador le preguntó, ¿por qué llorabas? Tomás respondió, porque me di cuenta de que me estaban esperando. En esto reside la verdadera naturaleza de lo divino. Él espera pacientemente, sin retroceder. Él llama constantemente. Quien atiende a estas palabras no ha llegado aquí por casualidad. No es una voz humana la que lo llama, sino el cielo mismo. Si la persona ha llegado hasta este punto, esto ya puede considerarse un verdadero milagro. En la época actual de distracciones y dispersión generalizadas, si alguien escucha hasta el final, es porque siente algún eco. Y si siente un eco, significa que en él hay vida y la esperanza aún no se ha apagado. No todo está perdido. El planeta se estremece. El continente americano atraviesa profundas divisiones internas. Europa susurra sobre preocupaciones. Asia está en tensión. Israel se encuentra rodeado y todo el universo gime de dolor y premoniciones. Y el cielo habla a través de señales, sueños, luces, así como a través de sonidos de trompetas que resuenan en Texas, México, Colombia. Estos eventos no son fruto de la imaginación, son señales, faros guía. La humanidad es la generación que vive en el umbral mismo del cambio de épocas, pero solo cada persona deberá decidir, ¿estará entre los que despierten o entre los que continuarán durmiendo?
En su enseñanza, Jesucristo anunció que su regreso sería como los días de Noé. En aquellos tiempos, la humanidad estaba completamente absorta en las preocupaciones cotidianas. La gente comía, bebía, se casaba, sin saber de la catástrofe venidera, hasta que el diluvio universal se abatió sobre la tierra. De manera similar, la sociedad moderna a menudo se encuentra en un estado de profunda distracción, acostumbrándose a la rutina de la existencia. Sin embargo, el Altísimo no olvida sus promesas y no se aparta de su plan. Así como el arca fue preparada para la salvación, también en estos tiempos la gracia de Dios está ampliamente abierta para todos los que buscan refugio, pero esta ventana de oportunidades no estará abierta para siempre. Aquellos que decidan entrar en este pacto salvífico encontrarán la liberación, mientras que aquellos que ignoren este llamado permanecerán fuera de su protección. Quizás en el corazón de alguien surja la pregunta apremiante: ¿qué se debe hacer en tal situación? La respuesta es el arrepentimiento sincero, no simplemente una pronunciación formal de palabras, sino una profunda conversión interna de toda el alma. Se debe entablar un diálogo con el Creador, abrir las sagradas páginas de la Biblia, arrodillarse con humildad, perdonar a quienes han causado dolor y aceptar el perdón para uno mismo, así como desechar resueltamente toda mentira. Basta con encender una vela en la quietud de la habitación y pronunciar palabras de disposición. Para esto no se requieren profundos conocimientos teológicos, solo un puro anhelo de verdad. Y si la persona da este paso decisivo, los cielos sin duda responderán, porque ya observan atentamente a cada buscador, escuchan con atención su llamado y lo invitan incansablemente. Los siervos, movidos por una profunda compasión y temor ante la santidad de Dios, instan encarecidamente a cada uno a no postergar, a no demorar el arrepentimiento, a no posponer su decisión vital. Es necesario dar este paso decisivo, que el día en que la persona escuchó este llamado marque su renacimiento espiritual, porque aquellos que atienden los sonidos de la trompeta que anuncia la cercanía del reino ya no pueden ser los mismos, mientras que aquellos que se apartan de este llamado quizás nunca más lo escuchen. El tiempo se acerca rápidamente, marcando un cambio de épocas. El velo que oculta los misterios se levanta y el Hijo del Hombre ya está a las puertas. Su venida no será anunciada en pantallas o en llamativos titulares de periódicos. Él aparecerá de repente, como un relámpago que ilumina el cielo, como una luz deslumbrante, como un juez justo, pero al mismo tiempo como un esposo amoroso. Cada uno debe velar, encender la llama de la fe en su corazón, limpiar su alma de la inmundicia, derramar lágrimas de arrepentimiento si es necesario, y levantarse si ha tropezado, porque este mundo es pasajero, pero su palabra permanece inmutable por los siglos, y la salvación está disponible y es real ya hoy, ahora mismo, aquí,